Hola, seguimos con el módulo 2 aquí en el curso avanzado de Go, donde estábamos utilizando ORMs, en este caso el ORM de Go llamado Go, o el más conocido, porque hay más ORMs por si acaso. Muy bien, vamos para este curso he borrado la tabla user que tenía porque la voy a volver a migrar simplemente. Voy a ejecutar de nuevo el código para que cree esta tabla, donde le he agregado tres campos más, nomás un age para la edad, para que veas otro tipo de combinaciones también de Go o de claves específicas o personalizadas, como el default, ¿no? Vamos a hacer que cuando yo no envíe una edad, por defecto se guarde como 18, considerando que, por ejemplo, que sea un servicio o un tipo de aplicación que solo sea para mayores de edad. Unos campos comunes que vas a ver también en este tipo de tablas, como las tablas maestras, como user, que es una tabla maestra, como vimos cuando borramos, por ejemplo, cuando teníamos la que son las operaciones de cuenta, veíamos que dependían de esta tabla, ¿no? Por eso a este tipo de tablas normalmente la llamo maestra. Este tipo de conceptos los puedes encontrar más en un curso de base de datos, recuerda. Yo solo te lo doy así de manera superficial para que lo veas, ¿ok? Pero bueno, este tipo de tablas normalmente vas a encontrar fechas, por ejemplo, la fecha que se registra automáticamente, la fecha de creación, por ejemplo, del usuario, la fecha de actualización y en algunos casos incluso la fecha de baja, ¿no? Cuando lo eliminas entre comillas, ¿ok? Entonces le hemos creado crack o la fecha de creación con time.time y update time.time. Esto automáticamente no lo enviaremos, sino que automáticamente cada vez que se haga un registro o un cambio de algún campo en la base de datos de uno de los registros, se va a registrar automáticamente. Igual el age, ¿no? El age, si no enviamos nada, se va a guardar como 18. ¿Ok? Voy a ejecutar esta migración nada más para empezar con el curso. Ejecutamos. Bien, vamos a ver los resultados. Igual aquí hago un refresh y voy a ver que se creó la tabla, ¿no? Está la tabla user y voy a traer todos sus datos. View data a rows. Ya, muy bien, no tenemos ningún dato, pero voy a ver sus columnas. Vamos acá, propiedades, columnas, y vemos que se creó, por ejemplo, mire, age, default 18, create y update se guardan como timestamp week, time zone, ¿ok? Esos son el tipo de datos que se guarda aquí en la base de datos. Estos valores, como digo, se van a llenar automáticamente al llenar un registro, que es nuestro primer CRUD que vamos a hacer ahorita. Vamos a cerrar aquí. Listo, vamos a cerrar ahí. Y vamos a hacer nuestro primer CRUD. Entonces ya la migración no necesitamos porque ya tenemos establecida nuestra tabla. ¿Qué operación es la primera del CRUD? Normalmente es el create, ¿no? CRUD. Entonces vamos a hacer la operación de insertar directamente en la base de datos como hemos hecho antes. Por ejemplo, para ello voy a definir un user, ¿no? Vamos a necesitar un valor que vamos a insertar. Vamos a guardarlo el user del tipo, tiene que ser el tipo del esquema o del modelo o la estructura que nosotros estamos trabajando, en este caso del usuario. Si te das cuenta, solo le paso el nombre y el email. ¿Por qué? Porque voy a hacer que se guarde por el ID. Recuerda que es autogenerado, es como el serial aquí, recuérdense, de 1, 2, 3, así se va a ir generando. Y el age default tiene 18, así que no es obligatorio enviarlo. Y estos dos campos son automáticos, como digo, el create y el update que vimos que se generó también aquí, ¿no? Create update. Si ves una variante fuera de que lo guarde en minúsculas, también le da separaciones, ¿no? Al darle un tipo Pascal case, puede ser esto, donde empieza con mayúscula y acá cambia con mayúscula, agrega un subguión, ¿ok? A la hora de pasarlo o de migrarlo a la base de datos. Ya, muy bien, tenemos nuestro user, ahora tenemos que hacer esa operación. Vamos a hacer inseriendo como hacíamos, no. Recuerden que ahora ya todo es más fácil. Por ejemplo, vamos a hacer un result es igual a db de la base de datos de nuestra conexión que tenemos. Recuerden que todo está en db, hasta aplicamos un create nada más, un create del grupo, o sea, y aquí create con los datos en forma de puntero de nuestro user, recuerda, para hacer referencia al mismo valor en memoria. Entonces yo le voy a pasar eso y voy a crear solo una validación. Como siempre, toda operación la validamos, ¿no? En caso haya algún error. Recuerden que si ejecuto esto aquí no va a haber ningún resultado, así que vamos a especificarle que hay un resultado poniendo un fmt print usuario insertado y, por ejemplo, mostramos el id, para este caso user.id. Nos va a mostrar el 1 porque va a ser el primer usuario insertado. Vamos a ejecutar go run mine
y vemos que se ejecuta mi usuario insertado con ID 1. Verificamos en la base de datos, hago un select asterisco from, tenemos a nuestro primer usuario Juan. Muy bien, hicimos nuestra primera operación, ahora vamos a ingresar más usuarios de manera rápida. Vamos a ingresar 3 usuarios, Juan, José, igual José, mismo. Recuerden que tengo pasado por alto la migración para que no se ejecute de nuevo, porque tenemos nuestra tabla, entonces ya no nos sirve nuestra migración. Por ahora, ejecuto de nuevo y nos va a devolver el usuario 2, ¿no? 2. Y un último voy a poner Cristian. 3 usuarios. Cristian, vamos a ponerle Cristian también, ¿ok? Para registrar ese último usuario. Y muy bien, con eso tenemos 3 usuarios ya en la base de datos y ejecutamos nuestra primera operación de create. Entonces ya no tuvimos que pasar todo el SQL, recuerden el insert, into y todo lo demás con los valores, simplemente con un db.create y ya está. Entonces lo guardamos en una variable result para validar que todo haya pasado correctamente, o sea, se haya hecho la inserción. De lo contrario, si no, ejecutamos un panic, recuerden, con la suspensión de la función actual, ¿ok? Entonces sigamos, siguiente operación, ahí está, hasta ahí tenemos create. Ahora tenemos que hacer la operación más común que se hace normalmente en la base de datos fuera de create, leer datos, ¿no? Obtener los registros, el read, luego obtener registros. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo, lo voy a poner acá, insertar nuevo usuario, create, y acá vamos a poner leer, separándolo por bloques, leer datos, read, ya está. Entonces, para leer datos tenemos muchas variantes de leer datos. Recuerden que teníamos, por ejemplo, el SQL común que teníamos, por ejemplo, te lo voy a mostrar, en SQL donde teníamos que ejecutar algo como esto, ¿no? Vamos a pasarlo por alto. Acá, se parece. Donde teníamos, por ejemplo, si yo quiero obtener un usuario y el usuario con el ID 1, tendría que hacer un select from user where ID sea 1, e incluso lo podría limitar opcional a 1, ¿no? Normalmente esto no va a ocurrir porque debería haber solo un ID 1, pero bueno, en el caso que quería limitar incluso la respuesta, el limit 1, ¿no? Entonces, la forma de aplicar esto, esto de acá, el user todavía lo voy a utilizar, así que lo dejo ahí. Muy bien, entonces ahora sí, la forma de leer los datos ahora desde aquí es simple. Tenemos nuestro user, entonces nos va a servir simplemente con un miren, db.first user ID, simplemente así. Entonces con esta sentencia prácticamente le estoy diciendo exactamente lo mismo de acá. Select from the user, recuerden, es un valor de tipo estructura, user, y le paso el ID que yo quiero, ¿no? El 1. ¿Por qué user? Porque recuerda que aquí lo voy a almacenar ese valor de respuesta. Entonces, si yo quiero hacer algo como eso, entonces para mostrarlo simplemente hago así, ¿no? Usuario encontrado, el ID, un formato, vamos a mostrarlo así. Entonces, este user se va a redefinir con los datos que va a traer desde la base de datos. Recuerda que le tengo que pasar la estructura o la tabla con la que estamos trabajando, en este caso es del tipo user, ¿no? Entonces le paso un user y le paso un ID para mostrarlo. Por ejemplo, voy a hacerlo de una vez con el ID 3, que fue el último, para que veamos los resultados. Y simplemente luego imprimo los resultados en consola, ¿no? Ejecutamos mi usuario encontrado, Cristian, email, todos los datos, ¿no? El ID es 3, el email es cristian@gmail.com. ¿Ok? Correcto. Entonces, miren lo sencillo y rápido que es utilizar un ORM. Por eso que a veces los ORM nos malacostumbran. Normalmente los programadores nuevos se ve mucho que utilizan, no conocen SQL y todos trabajan con ORM nada más, pero no saben lo que hay por detrás de todo esto, ¿no? Por lo mismo que es sencillo, ¿no? Y si bien es una forma óptima de trabajar, no olvidarnos el SQL es esencial, recuerda. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí hicimos una operación básica, por ejemplo, donde traemos un solo registro. Vamos a traer o vamos a aplicar otro tipo de condición, donde tendremos que aplicar, ¿se acuerdan cuando aplicamos un where? Una condición igual, where, pero por ejemplo no por ID, sino por correo. Entonces, cuando es por correo, sí es distinto, por ejemplo. Vamos a aplicarle al DB mismo este tipo de consultas. Vamos a pasar por alto esta y voy a aplicarle esta. DB where igual, recuerden que necesito ese user para definirle cuál es la estructura o el tipo de dato que vamos a recuperar, y pongo email, donde el email lo pongo entre condición nada más, y aquí le hardcodeo el valor directo. Por ejemplo, si tenemos nosotros un correo Juan
así que sí nos debe devolver un valor. Una vez que se ejecute esto y recuerde que user se va a llenar con esos valores, entonces podemos hacer el típico FMT, imprimir los datos del usuario, ¿no? Igual como en la vez anterior, vamos a limpiar la pantalla para ver los resultados mejor. Y vemos, mira, usuario encontrado ID en NAM, en este caso es Juan con ID 1, ¿correcto? Entonces, otra variante de leer datos tenemos con el where. Recuerden que sí, aquí lo aplicamos diferente. Cuando queremos aplicar first, simplemente el primer registro que coincida con la condición, en este caso es el 3, ¿no? Y aquí un where, que si ya no quiero aplicar por ID, por ejemplo, un campo específico, entonces la aplico con un where. ¿Dónde cumple estos datos? De este where quiero solo uno, porque ojo, porque podrían ver si una base de datos una tabla está mal estructurada, por ejemplo, podría haber dos correos iguales, ejemplo, no es válido, pero podría pasar. Entonces, de ellos siempre voy a buscar el primero que encuentre, voy a obtener el primero que encuentre, por eso que igual fuera del where le aplico un first, o sea, le aplico dos filtros, where y aparte first, ¿ok? Estamos anidando prácticamente condiciones. Muy bien, entonces hay otra variante. Al último tenemos para obtener todos los datos. ¿Cómo haríamos para obtener todos los datos? Es muy parecido a lo que hicimos antes. Voy a pasar por alto este también. Voy a ir separándolos así con espacios nada más para que te queden a ti como ejemplo. La última variante, ¿qué pasa si yo quiero obtener todos los datos? Entonces necesito una lista de usuarios, ya no necesito un usuario específico. Entonces voy a declarar otra variable llamada users del tipo lista de user o slice. Recuerden que aquí en Go se llama slice de user. Igual le aplico, en este caso, vamos a aplicarle, no lo voy a aplicar un where así como me está sugiriendo, lo voy a aplicar un db.find de users. Igual se lo paso como puntero. Users. Aquí está. Users. Y ya tengo la lista de users. Ahora tengo que mostrar. Vamos a usar usuarios encontrados, por ejemplo, y en un for, ¿no? Recuerden que como es una lista, lo listo en un rango, un for range, ¿no? Por cada usuario en el slice de users y muestro los valores simplemente. Entonces aquí sí ya me va a mostrar más, porque aquí es prácticamente lo que estoy haciendo es, oye, ¿sabes qué? Dame todos los usuarios, encuéntrame todos los usuarios, un select asterisco from, por ejemplo, es lo que estoy explicando aquí. Entonces ejecuto y nos va a traer los 3 usuarios. Ya, es por el de aquí de arriba. Recuerden que para los ejemplos anteriores utilicé user solo, pero aquí ya no lo necesito para este ejemplo no lo necesito, un momento. Ok, entonces aquí solo utilizo users. Ejecuto y tenemos los 3 usuarios, ¿no? Todos en una estructura. El ID con cada uno de ellos. Muy bien, hasta ahí aplicamos la segunda operación. Hicimos create, hicimos la R de read, ahora nos falta CRUD, de las operaciones de CRUD. Entonces vamos a hacer el update, igual para el update voy a tener que de nuevo pasarme esto por alto. Voy a pasarme esto por alto porque recuerden que aquí utilizo una lista de user y de nuevo deshabilito nuestro user. Bueno, habilito nuestro user. Muy bien, tener el user, aquí puedo aplicar la siguiente operación. Vamos a ir nombrándola insert nuevo usuario, create, leer datos, read, y aquí donde está, antes que me pase aquí, update. En el update vamos a aplicar simplemente algo parecido, ¿no? Simplemente esta vez vamos a utilizar el update se considera así prácticamente. Su sintaxis db.model, le pasamos la estructura que es user o el tipo de dato user. Recuerden, user es un tipo user, que es nuestra estructura. Entonces le pasamos el user, where id, condicionamos, pasamos la condición, valor de la condición, punto update, nombre y el nuevo valor que le queremos aplicar. Una vez hecho el update, por ejemplo, podemos igual mostrarlo la información o simplemente lo podemos ver la base de datos. Simplemente voy a ejecutarlo y vamos a ver los cambios. Recuerden que estamos cambiando el ID 3, o sea, Cristian luego va a aparecer como geeks en la base de datos. Vamos a ejecutarlo si no hay ningún tipo de error. Funciona correctamente y aquí simplemente actualizo. Miren, aquí está Cristian y actualizo y ahora es geeks, ¿no? Y el correo sigue siendo Cristian, pero solo he cambiado el nombre a geeks. Entonces ejecutó la operación del update correctamente. Ahora, hay variantes del update. Hay uno para actualizar varios campos. Si ven, aquí solo estamos actualizando un campo. Vamos a ponértelo aquí. Actualiza un campo. Actualiza un campo específico. Ahora vamos a actualizar varios campos. Actualiza varios campos. Para actualizar tiene su variante, ¿no? Vamos a cambiarlo igual. DB model igual. User, vamos a pasarle todos los valores.
donde el ID siempre hay que mandarle una condición. En vez de mandarle un update, le mandamos updates. Y en el updates le mandamos el user, que es nuestra estructura, y entre el user le pasamos todos los campos que necesitamos cambiar. Nombre, X, email, por ejemplo, también a X. ¿Para qué? Para reemplazar esos valores que nos faltó acá, por ejemplo. Esto es cuando se utiliza un solo campo y esto es para varios campos. Entonces esta vez vamos a cambiar el nombre y vamos a cambiar el email, y también quiero cambiar la edad, por ejemplo. Entonces si quiero cambiar la edad, age a 30, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya sí voy a actualizar todos estos campos que tengo aquí en la base de datos. Recuerden que aquí está 18 y todo lo demás. Otra cosa que no te expliqué de repente, bueno, sí te expliqué, pero si te das cuenta, la fecha de creación está, miren, está de acuerdo a la fecha que 10:45 a la hora que fue creado el registro. Pero la fecha de actualización es la que va a cambiar. Cada vez que yo hago una operación, como en este caso en el update de la tabla, esto varía. Mira, acá está 17/6/2026. Concentrémonos en la hora, ¿no? Fue a las 10:55 su último cambio. Ahora, si yo ejecuto esta operación, va a cambiar ese valor. Pero digo que esos campos son automáticos, se autogeneran. Lo vas a ver mucho en base de datos. Ejecuto, se corrigió todo. Vamos a actualizar esto. Y vemos, ¿no? Gigs 30, y miren la fecha, la hora sobre todo, ahora es 10:57, que es la hora actual aquí. ¿Ok? Esto se varía constantemente, y cada vez que se registra uno, se registra esto. ¿Ok? Entonces hicimos la tercera operación, que es un CRUD con sus dos variantes, para actualizar un campo y actualizar varios campos al mismo tiempo. De nuevo lo voy a pasar por alto, porque nosotros vamos a utilizar ahora la siguiente operación del CRUD, que es el delete. ¿No? Vamos a poner acá delete, mayúscula, simplemente. Igual, recuerden que igual que en base de datos tenemos que hacer una condición para eliminar el registro. Vamos a hacer vamos a hacer la primera operación. Vamos a hacer el db_war. Vamos a ejecutar de una vez aplicamos esa condición db_war, la condición, y aplicamos, que vamos a aplicar un delete, ¿no? Vamos a aplicar la operación delete ¿sobre quién? Sobre el user. Recuerden, aquí tenemos la condición ya, pero sobre esta estructura se va a aplicar un delete, es lo que le estoy diciendo, y lo paso como puntero igual, y unas llaves vacías, porque no voy a actualizar ningún valor, solo voy a eliminarlo. Ojo que normalmente en una operación, como te lo he dicho en videos anteriores, operaciones de base de datos, el usuario normalmente es una tabla maestra, entonces es muy difícil que ahí se elimine ese tipo de registro. Lo puedes hacer normalmente en tablas que guarden procesos, en tablas transaccionales, depende la lógica de negocio, pero tablas por ejemplo clientes, usuarios, es raro y no es aconsejable incluso eliminar el registro. Te lo voy a mostrar cómo es, porque tú lo puedes aplicar en otras tablas, pero normalmente no se hace a este tipo de tablas una eliminación de registro. Ok, simplemente le paso la condición y le paso la estructura principal, que es user. Esa es la forma de eliminar aquí. Vamos a ejecutar. Ejecutamos user. No, de acá me olvido desactivarlo. Pasa que aquí no lo estamos utilizando y me olvido desactivarlo. Entonces vamos a aplicarlo de esta manera y vamos a ejecutar. Muy bien, ahí se eliminó. Vamos a probarlo en la base de datos. Actualizo y tenemos que se eliminó correctamente. Ok, de esto hay variantes, ¿ah? Por ejemplo aquí, otra variante de delete. Es la cuestión, tú tienes que respetar las condiciones nada más. Por ejemplo, otra variante es aplicar directamente sobre la base de datos un delete. Le paso igual la estructura y le paso como siguiente parámetro un ID. También te lo va a entender así. Entonces, por ejemplo, si ahí eliminamos el 3, me voy a encargar aquí de eliminar el 2. ¿Okay? Otra variante para que lo tengas presente. Ejecuto, igual se conectó, todo pasó bien, actualizo la ejecución y ya solo nos queda un usuario. ¿Ok? Correcto. Entonces ahí hacemos la operación del delete. Ahora, el delete normalmente, por ejemplo, como te digo, un registro de este tipo, de una tabla maestra, normalmente no lo vas a eliminar. Normalmente puedes eliminar archivos de log o procesos, depende, como te digo, la lógica, pero este tipo de operaciones normalmente no se le hace sobre un usuario. Para ello, entonces voy a pasar por alto esto y te voy a mostrar otra variante que se le llama un delete soft, que normalmente es un update. En realidad por debajo va a ser un update donde se va a crear, por ejemplo, puede ser así, un estado, por ejemplo, como nosotros no tenemos estado aquí, por ejemplo, normalmente a veces se manejaba con estados, ¿no? Un estado activo o con un valor booleano de
0 o 1 también se puede manejar, donde se identifica si el usuario, por ejemplo, está activo o no está activo. Una forma que lo maneja Gore, aquí, este ORM, es que te lo soluciona así también. Si tú quieres, puedes aplicar este tipo de datos. Mira, por ejemplo, voy a aplicar otro que se llama delete act, igual que va a ser automático. El Gore Index no necesariamente es las puedes aplicar opcional, pero no es obligatorio. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar Word. Recuerden, Word es este ORM que estamos utilizando. Vamos a utilizar un método especial, se llama delete act, donde por debajo va a ser ese update que te digo. Cada vez que yo hago una operación de eliminación, en realidad no lo va a eliminar el registro como hemos hecho, sino que lo va a cambiar, va a registrar una fecha de eliminación, nada más. Pero dentro de la base de datos va a seguir, ¿ok? Es otra forma de manejarlo también, como te digo, a veces lo manejan con estados, activo, no activo, 0 o 1, depende de la necesidad del negocio o el de administrador de base de datos, ¿ok? Entonces vamos a aplicarlo así, pero para eso voy a tener que eliminar la tabla. Como ya tenía no solo un registro, me voy a eliminar esta tabla, delete user, lo voy a eliminar, ¿ok? Esto ya lo cierro. Y de nuevo voy a aplicar las operaciones de arriba, las primeras operaciones que hemos hecho, que están aquí, para luego de mostrarte de nuevo la migración, para de nuevo mostrarte los resultados, ¿no? Acá, y voy a ejecutar de nuevo esa migración con este nuevo campo, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar. Muy bien, se ejecutó la migración. Actualizo acá, un refresh. Ahí está nuestra tabla. Si veo sus columnas, properties, columns, tengo aquí, miren, este nuevo campo, igual todo lo demás, y el delete act. Este se va a borrar, recuerden, solo cuando haya algún tipo de eliminación de usuario. O sea, ya no se va a eliminar el registro, sino se va a llenar ese campo. Ahorita lo vamos a ver. Pero para eso primero vamos a desactivar de nuevo la migración, porque no la necesitamos ya, y vamos a aplicar de nuevo el insert. Entonces voy a aplicar de nuevo el insert por cada usuario, ¿no? Vamos a insertar, vamos a empezar con Cristian esta vez y vamos a ejecutarlo. Va 1, vamos a registrar 3 de nuevo como habíamos hecho. José. Recuerden que el resto del campo es automático. José, tenemos el 2 y vamos a poner a Juan. Modificamos en ambos para hacer el insert y ejecuto de nuevo. Ok, ya tengo los 3 usuarios. Vamos a ver cómo está en la base de datos, por ejemplo. Este insert ya lo paso por alto un momento. Ahí nos pasa y vamos a desactivar solamente el delete. Ojo que no voy a hacer ningún cambio en el delete, lo voy a dejar tal y como estaba. ¿Dónde está? Es el que utilizamos al final, es el de aquí. Ok, para que no nos salga el error del delete de una vez, del db. Entonces aquí en el delete vamos a ejecutar esto, pero primero vamos a ver los registros en la base de datos, y derecho, ver todos los registros. Ahí tenemos los 3 registros y vamos aquí, miren, por ejemplo, ven como en el delete todo está null. Aquí están las fechas ojo que cuando se crea el registro también se crea un update, ¿no? Cuando la primera vez se registra, pero luego el update se va a ir modificando cada vez que se actualice. Pero bueno, vamos a eliminar el último usuario, por ejemplo, que es Juan. Vamos a ejecutar este script para Juan. Vamos a ejecutar goRun.main. El user, me olvido el user. De la forma que lo estoy utilizando, ya no lo necesito. Ok, una vez más está el user, ejecuto y tenemos los resultados. No ejecuto y vemos que, miren, Juan sigue estando en la base de datos, que es la forma correcta, pero se cambió el campo de la fecha de eliminación a la hora y fecha que lo hicimos, que es ahorita, ¿no? Prácticamente. Ok, entonces eso es normalmente la forma óptima de eliminar este tipo de datos en una tabla maestra. Recuerden que delete es una tabla maestra. ¿Por qué? Porque, ojo, tiene registros asociados en otras tablas. Este ID y el user, imagínense que sea una tabla de por ejemplo, que habíamos hecho transacciones, ¿no? Anteriormente cuentas. Entonces, si yo elimino el registro, nos va a salir error también, porque no puedo eliminar ese registro porque ese registro tiene referencias en otra tabla, una tabla que sí es transaccional prácticamente, pero es dependiente de la tabla maestra user. Entonces, normalmente
Normalmente se aplica un tipo de delete soft, se le llama, ¿no? O eliminación suave, que prácticamente no elimina el registro de la base de datos, simplemente le cambia de estado en este caso. Aquí no ha cambiado un estado, pero le ha registrado una fecha de eliminación, que también es válido. Ok, entonces ya tenemos nuestro CRUD completo, hicimos todas las operaciones. Read, recuerden que representa un insert, read, que es un select, una forma de leer los datos con sus variantes, un update para actualizar esa información y un delete. Eso es nuestro CRUD. Muy bien, dejamos este tutorial ahí. En el siguiente veremos lo que vimos anteriormente simplemente sin ORM, ¿no? Cuando lo vimos en SQL, que son cuando tenemos que aplicar relaciones, por ejemplo, de uno a muchos y esos casos, o de uno a uno. Entonces tendremos que aplicar ese tipo de relaciones o de cardinalidad aquí también. Podemos hacerlo gracias al ORM. Muy bien, dejamos este tutorial ahí, nos vemos en el siguiente. Repasen, no se olviden que también que ahí sigo subiendo los videos acá de lo que es Go, lo del curso básico. Lo van a encontrar aquí, acabo de subir uno más, lo van a encontrar aquí en mi canal de YouTube. Ok, también aquí hicimos una operación de las selecciones, todo con un PROM, con IA, lo hicimos todo con un PROM gigante, todo un sistema electoral. Ok, nos vemos en el siguiente tutorial donde seguiremos con Go. Gracias.